Bueno, vamos a continuar con la clase. Esto no me queda. Bueno, habíamos hablado de lo que eran niveles en el lenguaje y cuáles eran esos niveles, y tenemos la lengua literaria, que es la utilizada por los escritores, oradores, y había pedido un ejemplo de novela. A ver qué me puede decir. Una novela que haya leído. ¿Nadie no leyó una novela alguna vez? Mira que de varias novelas pasaron a series y eso. Se hizo, desde el libro pasó a las pantallas de TV. Bueno, un ejemplo de una novela literaria puede ser Romeo y Julieta, que también del libro pasó a las pantallas de TV. Después tenemos la novela de esta serie. Era una novela vieja que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es antigua. Esa novela de Netflix de, por ejemplo, esa es La señorita de Bridgerton. Esa es una novela también. Súper, les recomiendo para que vean. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es... espérenme un ratito porque me está saliendo conexión inestable. Voy a revisar mi Wi-Fi. Bueno, vamos a hablar ahora lo que es... Hola, buen día, profe. ¿Qué Buen tal? ¿Cómo día, ¿qué estás? tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, súper bien. Bueno, qué suerte. Bueno, Fátima, ahora. Vamos a hablar acerca del lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el lenguaje que nosotros utilizamos de forma diaria. Es la modalidad de una lengua natural para comunicarse e informal en el ámbito familiar y distendido con vocablos caracterizados por su uso común entre amigos y familiares. Ejemplo, por ejemplo, qué fresquete el día de hoy, ¿verdad? O sea, es la forma como nos comunicamos, ya sea dentro del entorno familiar o dentro del social, que es con los amigos. O estuvo buenísimo, en vez de decir estuvo bien la película. O qué fresquete el día de hoy, entonces en vez de decir qué frío el día de hoy. Entonces, pero es una forma que tiene cada persona de comunicarse, como dije, en el ámbito familiar o en el ámbito social, que sería a través de amigos, ¿verdad? También hay otros dichos, como por ejemplo cuando una persona dice, estuvo riquísimo el asado de fulanito. Después le dice, ya sea la hermana o la prima, le dice, tampoco es para tirar manteca al techo, que eso les dice a que tampoco no estuvo tan rico, ¿verdad? Para no elogiar demasiado. Entonces el lenguaje coloquial, como su nombre lo dice, es la forma natural que tenemos de comunicarnos cada persona, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito social, ¿verdad? Con los amigos, como dice.
Después tenemos otro nivel que sería ya el lenguaje vulgar. El uso del lenguaje vulgar se caracteriza por el lenguaje hablado por la gente común, es decir, no es el lenguaje científico ni poético. Ejemplo, mi amigo le puso los cuernos a la novia, en vez de decir le engañó, ¿verdad? Mi vecina de enfrente habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho. En vez de decir ¿cómo estás? Dice ¿cómo estás? El campamento estuvo de lujo, en vez de decir estuvo muy bien. El campamento estuvo muy bien. Entonces ese vendría a ser el lenguaje vulgar más suave, por decirlo de alguna forma, porque saben que hay otro tipo de lenguaje vulgar, que es el famoso ñenga de los mecánicos, ¿verdad? O de los choferes, que seguramente alguna vez ya habrán escuchado algunos que son muy subiditos de tonos. ¿Ya escucharon alguna vez? ¿Alguien? ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo de lenguaje vulgar? A ver, tenemos varón en este grupo, dale. Disculpa, profe, es que Sí. no entendí la pregunta. ¿Si me puede repetir Bueno, otra vez, viste por que favor? estábamos hablando de los niveles del lenguaje, ¿verdad? Que es lo que cada persona lo que utiliza en sus diferentes formas de hablar o de comunicarse. Hablamos del lenguaje literario, que es el lenguaje utilizado por los oradores o por los escritores. Después hablamos del lenguaje coloquial, que es la forma común que tenemos nosotros de poder comunicarnos con la familia o con los amigos. Después tenemos el lenguaje vulgar, que es este que estamos hablando, que es el lenguaje que no es científico ni tampoco poético, es vulgar, es el lenguaje de la calle, por decirle de alguna forma. Entonces, tenemos este ejemplo de le puso los cuernos a la novia, fulanito, en vez de decir le engañó. Habla hasta por los codos, en vez de decir habla mucho por la persona. O si no, viene y te saluda, ¿cómo estás? En vez de decir, ¿cómo estás? El campamento estuvo de lujo, en vez de decir el campamento estuvo muy bien. O sea, es una forma vulgar que tiene. Este que yo le acabé de decir es lo más light de comunicación vulgar, pero saben que hay comunicación vulgar o forma de expresar que tiene una persona, que el famoso ñenga era de los mecánicos, que es esa forma vulgar que tiene de referirse hacia ciertas partes del cuerpo de la mujer. A eso me refiero. O si no, vienen y te dice, qué pechocha que sos. No te dice preciosa por tu rostro, sino que por tu boobie, ¿verdad? Por tus pechos. No sé si me entienden ahora. Sí, profe. Y entonces yo les pedí, a ver, Darío, no, Darío va a entrar ahora. A ver, ¿quién me da De, otro ejemplo de lenguaje vulgar? de lujo como velorio de rico. Exactamente. Esos son los famosos ñenga que tienen algunas personas que utilizan dentro de su hablar de forma diaria, ¿verdad? Su forma de O, comunicarse. o si no, profe, brillante como zapatilla de heladero. Exactamente. Esos son entonces en vez de decir estuvo súper bien, como, qué sé yo, es una comparación que hacen, solamente que utilizan otro tipo de lenguaje para poder expresar lo que quieren decir en ese momento. Pero hay muchos, hay otros que son subiditos ya de tono, o directamente cuando eh, hay un grupo, ¿verdad? Delincuente, ¿verdad? Cuando pasa una persona que tiene unos campeones de la Gran 7, o sea, lindos campeones, y dice, qué linda tu llanta. MS, ya te dicen, ya, eso ya, ya saben qué significa, ¿verdad? Al menos lo que viven en barrios, que el pan nuestro cada día es
los asaltos y eso, que vienen y te dicen, porque saben que los que viven en zonas marginales, ellos le ponen nombre a los campeones, a los vehículos, o sea, tienen una forma muy peculiar de expresarse ellos. Y lo que más escuché es que, ¿cómo se decían? Amigos, no me acuerdo cómo se decían, pero ellos tienen su forma de hablar. ¿Qué, qué haces? Qué Bueno, purete tu llanta, capé. sí, capé, ellos dicen amigos, sí, capé. Y si vamos a irnos en una clase un poquito más alto, vamos a hablar en el lenguaje de los adolescentes de la clase media para alta que dicen, no te dice, hola amigo, ¿cómo, hola bro, ¿qué tal partner? ¿Qué tal bro? ¿Cómo fue tu día hoy, bro? Te voy a dar palmaditas en la espalda y eso. Esos son lenguajes vulgares que utilizan las personas para poder comunicarse con otras. A eso me refiero con el lenguaje vulgar. No sé si ya se entendió. Y en este caso, como dijo un compañero, en nuestro lenguaje cotidiano, capé. ¿Qué haces, capé? ¿Entendieron? Sí, profe. Bueno. Niveles de lenguaje de acuerdo al medio utilizado. Tenemos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral se transmite a través de la voz en las conversaciones, debates o radio. En el lenguaje escrito se transmite a través de la escritura, cartas, periódicos y libros. Niveles de lenguaje según el aspecto social. ¿Qué quiere decir esto? Según el nivel educativo, el lenguaje utilizado por una persona que ha recibido educación formal suele ser mucho más rico que aquella persona que no ha estudiado. Obviamente porque tienen mayor retención de vocabulario y son estímulos que uno va enviando al cerebro para que pueda quedar ahí grabado. Y el lenguaje, según la profesión, es de distintos profesionales, suele utilizar las palabras técnicas propias de su actividad que no se utilizan comúnmente otras. Por ejemplo, yo no voy a utilizar dentro de mi vocabulario cotidiano el lenguaje de un cardiólogo, porque ellos tienen su propia forma de expresar las dolencias que cada persona acude a ese cardiólogo. Por ejemplo, señor Andrés, usted tiene un miocardio en la parte superior del corazón y así palabras más difíciles. Eso, por ejemplo, yo no voy a utilizar dentro de mi vocabulario común porque es propio de cada profesión. Lo mismo un kinesiólogo. Tenés una distensión de los ligamentos, esto al nivel del tren superior. Bueno, es algo que tampoco yo voy a utilizar en mi vocabulario común. ¿Por qué? Porque son vocabularios propios de los profesionales. Lo mismo cuando el día de mañana, ¿verdad? Ya sea los de la profesión de quiro, o estética o podología, o masaje terapéutico, van a tener su propio vocabulario profesional que la persona que acude ante ustedes no va a hablar de la misma forma que ustedes. Van a expresarse en el momento de que venga o un paciente o un cliente a solicitar sus servicios profesionales. Porque como lo dije acá, es propio de cada profesión. Sin embargo, el nivel educativo es la parte educativa, o sea, la parte del lenguaje educativo, nivel educativo, ya la persona, quien está ya sea en el nivel inicial, secundario, terciario, enriquece las palabras que aprendieron dentro del seno de la familia, ¿verdad? Que saben que uno aprende desde niño, desde que nace, a partir de ponerle que las primeras palabras de los bebés primero son los famosos balbuceos, o de repente empiezan a decir alguna consonante o alguna vocal y después unen y dicen, lo primero que dicen es mamá o papá, o comida que lo hacen a través del sonido que es el famoso am que dice, pero dice am porque el papá y la mamá le dicen am, ¿querés am? Le relacionan con la comida y eso está mal.
Tienen que hablarle las cosas por su nombre. ¿Quieres comida? ¿Quieres comer? Por más que él no entienda o no pueda repetir, hay que hablarle con la palabra que corresponde. No decirle, por ejemplo, ay, qué lindo tu perro, y el otro hace tipo como una expresión corporal de que le gusta. Y agarra y le dice, ay, es de tu guawi por el perro. Eso está mal. Porque ¿qué pasa? El niño va a decir guawi, no va a decir perro. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que les quiero decir o les Sí, confundí más? profe. Sí, Sí. profe. Bueno, Súper entonces, explicado. en ese sentido, por ejemplo, nosotros los humanos que queremos tender a cometer esos tipos de errores. Por eso es que la pediatra, en nuestros congresos de fonoaudiología que suelo escuchar, porque me encanta saber todo sobre los niños, y más cuando tengo hijos, ¿verdad? Dice que a los niños hay que hablarle las cosas como son, no decirle, hablarle mal, suprimir palabras y decirle con la finalidad de que ellos puedan saber comunicarse por medio de lo que vos le enseñas. Porque ellos aprenden lo que vos les enseñas. Entonces, las cosas como son. ¿Querés tomar tu leche? ¿Querés leche? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? Ay, solo escuchar, y cuando escucho entro en corto, porque hay que hablarle como es, porque eso que vos le enseñás a tu niño, a tu niña, ellos son esponjitas y el cerebro como estímulo recepciona. Entonces ahí es donde empieza el problema del habla. Entonces hay que enseñarles las cosas como son. Y después hay los problemitas, ¿verdad? Los problemas que uno como, ya sea como hermana, como hermano, como tía, como tío, como mamá o como papá, tiene que, tiene que empezar a ver los signos de alarma cuando el bebé o cuando la niña o el niño tiene problemas de expresión, de poder comunicarse, de lengua o del habla. ¿Verdad? Que eso a través de profesionales se puede corregir. Solamente que uno tiene que estar siempre atentos. Bueno, acá tengo unos ejercicios eh, de problemas del habla, de lengua o lenguaje, que es la tarea número 2, pero que acá ya vamos a estar, ya vamos a estar desarrollando. Entonces lo único que van a hacer es descargar y completar. Bueno, acá en el primer ejercicio hablamos. Antonio siempre ha tenido una duda respecto a cómo se escribe correctamente decisión. O sea, cómo se escribe correctamente decisión. Si es decisión, acá, si es decisión con 2S o si es decisión con C primero, luego con S, o decisión con S y luego con C al final. ¿Qué problema piensan ustedes que tiene acá Antonio? ¿Problema de qué tiene? ¿De lenguaje puede ser, profe? Voy a anotar. ¿Quién me dijo lenguaje? Blanca. Blanca. Porque si es del habla, no creo, porque, o sea, si es que pronuncia bien o algo así. Bueno, Blanca dijo lenguaje. Ahora quiero saber otra opinión o parecer. Acá, por ejemplo, dice, acuérdense, que el lenguaje era la forma que nos enseñan para poder luego comunicarnos a través de la lengua. Y la lengua, uno se comunica a través del habla. Y acá lo que hay un problema de indecisión de cómo se escribe la palabra decisión. Hola, profe. Hola. Decisión con decisión. Yo les pregunto acá, ¿qué problema tiene Antonio entonces? Si no se acuerda de cómo se escribe decisión. Problema. Problema de habla, problema de lengua o problema de lenguaje. Problema de lengua, profe. Lengua me dijo. ¿Quién me dijo lengua? Antonella. Antonella.
Bueno, solo Blanca y Antonella hasta este momento. Yo estoy anotando quién participa en mi clase. ¿Otro? Que tenga otra opinión. O que piense igual que Blanca o Antonella. Dale, diga, no importa si nos equivocamos. Acá estamos para aprender. Lenguaje, profe. Lenguaje. ¿Quién dijo lenguaje? Gladys. Gladys, ok. Otros, mira que somos 29. Lengua es profe. ¿Quién me dijo lengua? Milena. Milena. Hola, profe, yo soy Juanjo, estoy con Milena, no tengo nomás internet, por eso Ah, estoy bueno. conectado ahora con ella. Dale, Estamos escuchando. Juanjo. Decime, ¿vos también decís lengua? Hola. ¿Vos decís Soy lengua como... Lenguaje. Yo creo que es lenguaje, problema del lenguaje. Lenguaje dice Juan. Profe, yo digo que es lengua, profe. Profe, ¿me anotaste ya a mí, Milena? Sí, Milena dijiste lengua. Ahora Juan, ¿qué dijo? Juanjo dijo lenguaje, profe. Bueno, Darío Y acá Santa está Cruz, también lengua, lenguaje profe. también, profe. bueno, Darío. Acá está también conmigo otro, mi compañero profe que no tiene internet. Bueno, decime nomás. Esteban, quiere hablar, dice. Lenguaje, profe. Lenguaje. Lengua, profe. Lengua, Esteban. Sí. No me entra a mí, por eso no estoy pudiendo entrar. Acá estoy con Mile. Bueno, está bien. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, ahí tengo, por ejemplo... Profe, soy Cintia. Sí. Lengua. Bueno, Cintia. Lengua. ¿Nadie más? Profe, soy Claudia. Sí, Claudia, decime. Yo digo también que es lenguaje. Bueno, Claudia Tanoto. Bueno. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, bien. Yo digo que es lengua. ¿Tu nombre? Fátima González. Fátima. La que creó problema. No, no hay problema. Uno tiene que decir Profe. cuando algo molesta, eso tienen que saber. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Decime. Bien, soy Fabiana. Sí, Fabiana. ¿Qué decís? Creo que es un problema de lengua. Bueno, Fabiana, te anoto. Gracias. Bueno, muchas gracias a los que participan. Ahora vamos a ir al segundo ejercicio. José tuvo un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una inflamación cerebral, lo cual afectó su habilidad para escribir. Después de asistir con un terapeuta, logró recuperar dicha habilidad. Entonces, ¿qué problema tiene? Tiene problema de habla, de lengua o de lenguaje. Recuerden que el lenguaje es lo que nos enseña las cosas. Habla, profe. Él habla, profe. Bueno, este era el 1, ahora vamos con el ejercicio número 2. Problema de habla, ¿quién dijo? Yo. Gladys. Yo también, profe. Gladys. Después. Yo, profe. Milena. Yo, profe. Esteban Franco. Milena. Esteban. Sí, profe. Problema de habla Yo, también. profe. Problema de habla. Fátima Bueno. González. Ok. Espérame que, profe, estoy pensando ya. Pensar más bien. Recuerden que uno nos enseñaba la parte de escritura, el otro ya venía a hacer la utilización de esos signos a través de la lengua. Y luego de la lengua, al conocer, viene el habla. Van encadenados, uno con otro. Él habla, profe, Darío, habla. Sí, profe, habla. Bueno. Profe, ¿me escucha? Lorena Caltra. Lore, ¿qué decís? ¿Habla también? Habla, profe. Bueno. Él habla, profe. Profe, Claudia soy. Claudia, habla. Bueno. Sí, él habla, profe. Bueno. Yo sí. ¿Nadie más? Casi Él todos habla, dijeron. profe. ¿Nombre? Cintia. Cintia Cardoso. Cintia.
El Bueno. habla, profe. Bueno, El habla puede ser profe. ¿quién me dijo habla? Francisco. Profe, Juan el José. lenguaje. Juanjo, bueno. Tengo alguien que alzó la mano. Profe, el Hola, lenguaje. profe. Hola. Problema del lenguaje, profe. Lenguaje. ¿Quién dijo lenguaje? Ángela. Yo. Ángela. Andrea. Lenguaje dijo Ángela. Lenguaje, profe. Su nombre, díganme, chicas. Antonella. Antonella y Ángela, entonces, ¿verdad? Andrea también. Andrea, bueno. Hola. Hola, sí. Francisco, decime. Sí, profe. Problema del lenguaje, porque primero aprende a escribir. Francisco. No entiendo nada. Bueno. ¿Qué pasó? Hola, profe. Eder Hola. Acuña soy. Eder. Eder, con D. Eder, bueno. ¿Qué decís, Sí. Eder? Para mí es el lenguaje. Problema del lenguaje. Bueno. Anotado. Ahora vamos a pasar al tercer ejercicio. Bueno, Profe, en 10 minutos se me corta mi... Voy a tener que hacer otro link. profe, ¿Sí? quiero decirle algo a una compañera, Sí, decime. que ya estoy por llegar a Cintia Cardoso, no me lee mi mensaje. Bueno, Me estoy yendo Cintia. al instituto. Bueno, ya está. Recibido. Dale, Bueno. Cintia, tené cuidado. Bueno, el otro ejercicio, Mario utiliza Way para dirigirse a todos, a su mamá, su papá, su maestro y sus amigos. Eso le trae muchos problemas de comunicación porque no es el adecuado para los contextos en que se desenvuelve en la escuela, el hogar y el grupo social. Entonces él se levanta y dice, hola güey, le dice a papá, mamá, maestro y amigos. Entonces, ¿qué problema tiene? El habla, Del lenguaje, profe. Del habla, profe. Eder, Él habla. Profe, él Profe, habla. Esteban Franco, profe, soy el habla. Él habla. Milena, profe, él habla. Milena, Fátima González, él habla. Fátima. Bueno, Soy Claudia Centurión, profe. Él habla. bueno, Claudia. ¿Otro más? Darío, profe, él habla. Bueno, Darío. El habla, profe. Así que no se entiende nada. Hablen a uno por uno. Bueno, sí. Alcen la mano como Francisco para que se pueda entender. Permiso, yo quiero hablar. Sí, Yo soy Juan José Alvarenga y el habla, profe. bueno. Juanjo. Bueno, ahora vamos a saber qué problema tenía cada uno. Recuerden que esta es la tarea que voy a alzar en Word. Bueno, en el primer ejercicio habíamos visto que Antonio tenía problema de cómo se escribe correctamente decisión, si era con 2 S o con C primero, luego con S o S y C al final. Entonces el problema que está teniendo Antonio en ese momento es un problema de lengua. Es lengua, no lenguaje. Porque no sabe cómo se escribe la palabra. Entonces es problema de lengua. Entonces los que acertaron el primero, los que acertaron problema de lengua fueron Antonella, Milena, Darío, Cintia, Fátima, Fabiana y Esteban es el correcto. Ahora, en el segundo ejercicio, donde habla sobre una inflamación corporal, es problema del lenguaje. ¿Por qué? Porque el tipo... Profe. Sí. Sí, escucho. Ahí en los comentarios también nosotros te dejamos. Ah, bueno. Ay, sí, tengo 16 mensajes.
Habla Antonella, habla así. Pueden levantar la mano, el habla, el lenguaje. El habla, el habla, el habla, el habla, el habla, el problema, el habla. Sí, estos son los últimos. Gilda, Lorena. No se Bueno, puede, no se puede hablar, profe, porque sí. hablan como cotorra y no se escucha nada. Bueno, en el segundo caso, que es de la inflamación del cerebro, es problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque no puede exteriorizar lo que él quiere decir a través de la lengua. Entonces el problema que está teniendo es problema del lenguaje, que una vez que bajó esa inflamación que tenía, él pudo volver a recuperar esa habilidad de comunicarse. Y el tercer ejercicio, ese por ejemplo era el segundo, y me dijeron habla y lenguaje, acertó Eder, Antonella, Andrea, Ángela, Francisco. Y en el último ejercicio, que era el que Mario utiliza la palabra güey. Hola güey, pues hola mío. Hola güey se utiliza en México. Un ejemplo que güey utiliza para todo. Hola bro, hola partner, utiliza para todo. Entonces, Así yo le digo a mi amigo que cornuda. entonces es directamente el problema que tiene Mario acá, es problema del habla. Que acertaron todos. Juanjo, Esteban, Milena, Fátima, Claudia, Darío y los demás que pusieron en el chat. Él habla sí. Antonella, Liz, Andrea, Francisco, Shirley, Nelson, Shirley, Griselda, él habla. Se acertaron la mayoría. Porque saben que el habla pues es propio de cada persona, como su nombre lo dice. Yo, por ejemplo, si es que el compañero le dice bro a todo, yo no hablo de la misma forma. Directamente, hola amiga, hola amigo, así no digo bro ni pan. O capé. ¿Qué haces, capé? Y otros vocabularios que son propios de cada uno. Bueno, quedan 4 minutos para que se corte esta conexión. Voy a crear otro link y voy a volver a pasar. Acá tenemos otro ejercicio que es parea. Dice, mañana es el 15 años de Tatiana. ¿Qué función este es? Función apelativa, referencial, poética, fática, expresiva o metalingüística. Función referencial, profe. Referencial, muy bien. Hoy hace mucho calor. ¿Qué función es? Expresiva, profe. Expresiva, profe. Expresiva. ¿Dónde está Susana? Sí, muy bien. ¿Dónde está Susana? ¿Qué función es? Metalingüística. Apelativa, pues, profe. ¿No? Recuerden que había una función que es para mantener Fática, profe. función fática. Muy bien. Luego tenemos Fática, tú. profe. Sí, fática es. ¿Dónde está Susana? Porque tiene la pregunta. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Poética. Poética. Excelente. Barco comienza con la letra B. Metalingüística. Metalingüística. Andate al súper. Apelativa. Apelativa. Bueno, estos son los ejercicios que voy a levantar en la plataforma y que ustedes acabaron de completar conmigo. Entonces, directamente va a salir así y lo único que tienen que hacer nomás ya es completar lo que corresponde. Puede unir con flecha o parea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tienen. Puede poner 1, 2, 3 o por número o directamente el famoso une con flecha de la escuela. Y ahí terminó esta unidad. No sé si tienen alguna preguntita, les quedó claro. Todo bien, profe. Qué suerte. Bueno, ahora vamos a salir de este link porque se va a cortar. Yo voy a crear ahora un tercer link y vamos a entrar de vuelta para poder desarrollar la unidad número 3. ¿Les parece? O directamente quieren... Ok.
¿Sí? ¿Vamos a continuar? Bueno, entonces salen y paso enseguida en el grupo el nuevo LIM para por lo menos iniciar la unidad número 3 y terminar el próximo sábado que es nuestro examen. Paso el día en breve, se conectan de vuelta, ¿sí?